Desfalco descomunal. Asciende a más de 5.500 millones de dólares el robo en caso PDVSA Cripto. 22 implicados a juicio. Delincuencia revelada. Atacan con artefactos explosivos 2 sedes policiales en Caracas. Lluvias golpean nuevamente. Varios estados de Venezuela en alerta por constantes aguaceros. Patrullas clonadas. Coyotes se reinventan para seguir estafando a los migrantes. Cantando anda, Hugo el Pollo Carvajal cambia de estrategia mientras permanece en una cárcel federal en Nueva York. ¿Qué tal, amigos? Con todo esto y mucho más damos inicio a la presente emisión estelar de Noticias en Vivo de Impacto Venezuela de este 26 de julio del año 2023. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. 4 meses después que la Fiscalía General de la República iniciara una investigación por corrupción en Petróleos de Venezuela y en la Superintendencia de Criptoactivos, por fin dieron a conocer el monto total del desfalco que, escuche bien, asciende a más de 5.500 millones de dólares y por lo que 22 personas, en su mayoría vinculadas a la administración de Nicolás Maduro, fueron detenidas por la Policía Anticorrupción y próximamente serán enjuiciadas. Joan Álvarez nos cuenta más. La cifra aumentó, pese a que nunca hubo confirmación de un monto exacto. Desde que comenzaron las investigaciones se manejaba que lo robado de la producción petrolera durante el último año estaba cerca de los 3.300 millones. Sin embargo, según datos proporcionados por la Fiscalía en el documento interpuesto ante el Tribunal Especial Segundo de Control de Caracas, con competencia en corrupción y delitos asociados, el desfalco ascendió a 5.550.544.290 dólares con 74 céntimos, por lo que se ha ordenado el enjuiciamiento de 22 personas detenidas por la justicia venezolana. De acuerdo al escrito, este grupo de personas participaban de una red de corrupción conformada por funcionarios públicos que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a través de la asignación de cargas de crudo por parte de PDVSA a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control. Esta millonaria cifra se habría originado de las ventas de ese petróleo que no ingresó a la República, sino que se desvió a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles. El documento también detalla que los funcionarios no reportaban a las cuentas de PDVSA los pagos por concepto de las asignaciones de estaciones de servicio y de las cargas de crudo, y que por el contrario, las empresas administradoras conciliaban directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósitos bancarios, a través de la plataforma Patria y en efectivo. De igual manera se autorizó la emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro, permitiendo así que terceros se apropiaran de recursos del Estado venezolano, según el Ministerio Público. De igual forma, en otro documento interpuesto por la Fiscalía se devela que se solicitó el enjuiciamiento de Cristóbal Cornieles y José Maximino Márquez García, expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y ex juez cuarto antiterrorista, ambos acusados de obtener dádivas por favorecer la liberación dictada a favor de Osvaldo Cheremos, catalogado como socio del Tren del Llano. Importante destacar que ya son cerca de 130 días desde la desaparición del exministro de Petróleo Tarek El Aizami, del cual las autoridades aún no han brindado información sobre su paradero y sobre la supuesta investigación que se le abrió, y del cual Nicolás Maduro solamente aceptó su renuncia, emitiendo un único comentario sobre una aparente colaboración de este para tratar de dar con los culpables de esta trama PDVSA Cripto. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más informaciones en Panorama Nacional y nos vamos con nuestro compañero Santiago Gutiérrez, quien nos cuenta que en la ciudad de Caracas se han vivido horas de mucha tensión luego de los últimos acontecimientos registrados en centros de detención temporal, que han dejado además no solo la fuga de 7 peligrosos delincuentes y varios heridos, sino 3 funcionarios afectados por explosiones. Las autoridades permanecen en alerta después de las 2 explosiones ocurridas en un lapso de 2 horas y media, las cuales dejaron saldo de 6 personas heridas. La primera explosión se produjo debajo del puente de la redoma de Petare, al este de Caracas. Mientras se producía una gran movilización en ese punto, se conoció de otra explosión en la sede del Servicio de Control y Resguardo del detenido
de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en San Agustín del Sur. El artefacto explotó en el patio central de esa sede y dejó saldo de 3 policías y 3 detenidos heridos. No, no la han suspendido. Estamos esperando. ¿A quién tiene usted aquí? A mi esposo. ¿Qué tiempo lleva él? 2 años. ¿Se enteró si le pasó algo con la explosión? No. No, pero está bien. En el lugar del suceso se nos informó que los 6 heridos están fuera de peligro. Mientras tanto, se han mantenido las expectativas de los familiares de los detenidos. Su hijo, ¿sabe del estado de salud de él? Sí, la jefa salió y nos dio informe de eso. ¿Qué informe le dio? Bueno, lo que había pasado y todo. Hay 3 heridos, detenidos y 3 policías, pero parece que están fuera de peligro todos. Sí. ¿Y de Así dónde mismo serán nos dijo ella, ella nos dijo los heridos? Porque el mío también está aquí. Sí, El mío está aquí y yo vivo en Los Teques, yo no vivo aquí. Hasta ahora no se han producido traslados de detenidos a otros centros de reclusión. Se estima que las 2 explosiones guardan vinculación con los sucesos ocurridos horas antes en la zona policial 7 de Boleita. En las últimas horas ha habido la presencia importante de familiares de los reclusos tratando de, lógicamente, conocer el estado de cada uno de sus familiares, pero también tratando de garantizarse, por lo menos, que no sea suspendida la posibilidad de visitar a sus reclusos detenidos y tampoco que sea suspendido el régimen de entrega de comida. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. En el estado Anzoátegui, una familia pide protección luego que uno de sus miembros fue víctima de un supuesto intento de homicidio cometido por sujetos que se dedican a la comercialización de chatarra. La víctima, Carlos Sánchez Peña, contó que la madrugada de este domingo se encontraba en un comercio de la ciudad de El Tigre cuando fue atacado por un sujeto apodado Bubú, quien supuestamente junto a su hermano se dedican a la comercialización de chatarra en la zona. Cuando estoy saliendo del local, el hombre me atacó y me dio unos cachazos con su arma, me detonó todo el arma en el oído y en las piernas. Si no es por su esposa que lo ataja, me hubiese asesinado. Ahorita me encuentro haciendo un poco de exámenes porque perdí el 80, casi 90% de mi oído izquierdo. Necesito que hagan, por favor, doctor Tarek William Sack, abóquese a nuestra causa, ya que venimos denunciando a estos ciudadanos por cuestiones ilícitas que está haciendo la nación. La familia asegura que ha sido amedrentada en otras ocasiones por estos individuos que supuestamente gozan del apoyo de algunas autoridades. Esta banda, que ya la hemos denunciado en repetidas oportunidades, solicitamos el abocamiento del fiscal general, ya que estos chatarreros que se dedican a la comercialización de chatarra han creado una atmósfera de impunidad y se han tratado de burlar del sistema judicial. La víctima formuló la respectiva denuncia ante la Policía Científica de El Tigre. Además de pedir justicia, exige una medida de protección para él, su esposa y sus 2 hijos. Desde el estado Anzoátegui y Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. Más de 150 familias en el municipio Simón Planas del estado Lara sufrieron anegaciones en viviendas tras el desborde del río Sarare, tras las intensas lluvias registradas el día martes. Los afectados perdieron electrodomésticos, colchones e implementos de trabajo. Fueron más de 6 horas de lluvias continuas que hicieron que el río subiera el nivel y se desbordara, afectando a más de 10 caseríos según el reporte de Protección Civil. Quienes vivieron esta situación relataron lo que ocurrió, ya que fueron momentos de angustia los que les tocó padecer. Eso de como de las 6:30 empezó la lluvia, de eso de las 9 se fue la luz, quedamos sin electricidad. Bueno, como ustedes pueden ver, la creciente que hubo, hay muchos afectados, se nos mojaron los colchoncitos, enseres, necesitamos medicamentos, necesitamos alimentos, necesitamos por lo menos colchonetas. Bueno, perdí lo poquito que tenía, mi televisorcito, el colchoncito, y bueno, duramos anoche hasta las 4 de la mañana pendiente aquí de esto que está sucediendo, y bueno, queremos que nos ayuden,
porque necesitamos de verdad que nos ayude porque perdimos por lo poquito que tenía. Pero también el paso de la onda tropical número 22 por Venezuela dejó secuelas en otras regiones del país. Por ejemplo, en Carabobo se registraron inundaciones. En la capital del país se registraron además algunos derrumbes, mientras que en el estado Aragua, habitantes de varios sectores revivieron la tragedia de Tejerías, ya que el agua de las montañas arrastró rocas que obstaculizaron el paso hacia diferentes zonas. La alcaldía del municipio Simón Planas, acá en el estado Lara, activó un plan de emergencia para atender a las familias afectadas. Incluso se han activado centros de acopio para llevar estos donativos a las personas que perdieron gran parte de sus enseres y alimentos, producto del desborde de este río. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. La construcción de zonas residenciales y también de áreas de cultivo cerca de los ríos pone en riesgo a quienes están cerca, sobre todo al momento de registrarse precipitaciones. En algunas zonas se ha empezado a tomar las previsiones necesarias. Les contamos. La obra busca canalizar el río Aragua y sus afluentes, evitando inundación de parcelas productivas y destrucción de la vialidad por desbordamiento debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado en la entidad. Nos vinimos junto a los pequeños y medianos productores que hacen vida en este espacio que hace unos meses se encontraba completamente perdido, no tenía vialidad y habíamos perdido el canal del río Aragua. Podemos ver resultados concretos, podemos ver vialidad y podemos ver la extensión de 3.200 metros de canal del río Aragua. Productores aseguran sentirse tranquilos, pues en temporadas anteriores el río y las quebradas que coinciden en la zona causaban pérdidas incalculables. Porque ya con la canalización del río Aragua, nosotros se evitaría que se nos pierdan las cosechas, se nos inunden las parcelas, se nos pierde el ganado. Además, el monitoreo en el río Neverí se mantiene en zonas inundables que tienen cota por debajo del nivel del mar. Sus Albino, somos Impacto, Venezuela. Lo que está a mis espaldas es la planta de tratamiento Sur, una de las más grandes ubicadas en el occidente venezolano. Esto eran al menos 20 lagunas de oxidación que trataban el agua residual y que luego iba a dar al lago de Maracaibo. Esta es la condición en la que se encuentra debido al abandono del gobierno central. Pero ¿cómo no va a estar el lago de Maracaibo contaminado si las aguas residuales del estado Zulia, de otros 4 estados de Venezuela y de zonas de Colombia desembocan en él sin ningún procesamiento, debido a que de las 12 plantas de tratamientos que existen, ninguna, escúchese bien, ninguna está en funcionamiento, porque las instituciones dependientes de la administración de Nicolás Maduro las dejaron abandonadas. Las 12 plantas de tratamiento del Zulia en este momento no sirven, no están funcionando. Es decir, este discurso de que amo al lago, inspirador de poesía, inspirador de música, es pura hipocresía. Toda el agua servida o cloacas de Mérida, Trujillo, Zulia y la cuenca del Catatumbo de Colombia está cayendo en este momento en el lago. Varios años, de hecho, había una especie de río artificial que iba desde aquí hasta las orillas del lago con agua cruda, ya procesada. Pero yo debo de admitir mi ignorancia. Nadie sabe cuándo dejó esto de funcionar. Es decir, en algún momento alguien dijo, bajemos el breque y robemos lo que aquí está. El equipo de Impacto Venezuela se trasladó hasta la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el municipio San Francisco del estado Zulia y pudimos constatar la lamentable escena en la que se encuentran unas 62 hectáreas de estructura que están tumbando los delincuentes para robarse las cabillas, así como pasó con la nueva cárcel que comenzó a construir el sistema penitenciario, muy cerca de este lugar por cierto, y que nunca terminaron, es decir, 2.400 millones de dólares se perdieron en esta obra. Aquí no se puede resolver ni un colector porque lo tiene que resolver Hidrolago. Es decir, estamos en presencia de una actividad de negligencia, pero aquí hay un problema político. El gobierno decidió no hablar con Colombia
el tema de la cuenca del Catatumbo por la presencia de la FARC y el ELN, en un apoyo entre comillas de esa situación política. Pero esa decisión política arroja que todas las cloacas de Cúcuta, de todas las ciudades del norte de Santander, etcétera, estén cayendo al lago Maracaibo, porque ni siquiera podemos reunirnos con los colombianos para tratar el tema de las plantas de tratamiento. Para Julio Montoya y algunos especialistas, la única solución que existe para sanear el lago de Maracaibo es la puesta en funcionamiento de las plantas de tratamiento y purificar las aguas residuales que caen en el estuario, pero evidentemente con las condiciones en las que están es imposible ejecutar un plan que sea efectivo y regrese lo cristalino del denominado el Gran Coquibacoa. Debido al abandono en el que se encuentra esta obra milmillonaria, los delincuentes están aprovechándola para quitar el concreto que había y poderse llevar las cabillas y poderlas comercializar en el mercado ilegal. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Familiares de los más de 300 desaparecidos en la frontera colombo-venezolana desestimaron el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz en el vecino país. Consideran que el ex líder paramilitar no ha dado aportes para la localización de las víctimas. Hicieron una vigilia en los hornos de Juan Frío, donde las autodefensas de Colombia habrían quemado más de 600 cuerpos en la lucha contra las FARC y el ELN entre 1999 y 2004. Son un centenar de historias en las que no existe un final feliz. Personas incluso menores de edad que salieron a hacer cualquier actividad en frontera y no regresaron. Algunos cumplen 15 o 20 años desaparecidos. Mancuso se habría convertido en la vía al esclarecimiento, pero aún no ha dado sosiego a familiares de las víctimas. Si el señor Mancuso no entrega todos los familiares hasta el último y que el que esté vivo nos diga dónde está, nosotros no aceptamos que sea gestor de paz. El proceso de pacificación en Colombia no ha cubierto las expectativas de las organizaciones defensoras de derechos humanos. No nos han tenido en cuenta para nada, no nos han invitado y no han convocado a los familiares. Además, porque Mancuso no ha dicho nada nuevo. Lo que dijo Mancuso en esa reunión ya lo sabíamos, ya lo habíamos denunciado, lo habíamos entregado a las autoridades colombianas. Insisto, la labor del señor Mancuso es buscar y localizar a todos los desaparecidos del paramilitarismo que operó en norte de Santander y en la frontera. A propósito de la marcha hacia los hornos de Juan Frío, familiares de desaparecidos piden que la zona se convierta en un memorial. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Bien se ha visto una reducción significativa en el flujo de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, puesto que las nuevas restricciones impuestas por este país han hecho que las personas acudan a métodos legales. Sin embargo, existe quienes todavía buscan pasar de forma irregular, convirtiéndose en posibles víctimas o presas fáciles de los llamados coyotes. Las redes sociales y la desinformación siguen siendo un anzuelo para captar la atención de migrantes y llevarlos a cruzar la frontera de forma ilegal, especialmente entre México y Estados Unidos. A su vez, debido a las nuevas restricciones, otras formas como esconder a los migrantes debajo de los camiones o filtrarlos en falsas patrullas fronterizas se ha convertido en el nuevo método de los coyotes. En Tijuana, pues hemos visto ya, por ejemplo, que en pangas o botes cruzaron a familias y perdieron la vida 8 personas, por ejemplo. Hace una semana en un jet ski en el mar cruzaron hace poco, bueno, el fin de semana fue clonando una patrulla de la patrulla fronteriza de Border Patrol de Estados Unidos, hasta en trailers que se meten abajo de las cajas y que ya también han fallecido personas atrapadas allí. Entonces siempre van a buscar el tráfico de personas, se está volviendo igual de lucrativo que el tráfico de drogas. Tijuana se ha convertido en el final del camino para miles de migrantes que atraviesan México, mientras la mayoría esperan albergues y campamentos a que Estados Unidos atienda sus peticiones de asilo. Otros, desesperados, deciden contratar coyotes para que los crucen de forma irregular, arriesgando sus vidas y su libertad. Estos usan además drones para vigilar la patrulla fronteriza, camuflándose entre los mismos vehículos aéreos de las autoridades para vigilar a los contrabandistas de migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se han reinventado hasta en la forma de promoverse. Ya han usado las redes sociales de manera cínica
¿no? El TikTok, ahí anuncian sus servicios incluso. Y como saben que es una red que lo usan mucho los migrantes y cualquier persona, y es un medio de persuasión con mucha potencia para los migrantes. Los migrantes le creen más a lo que escuchan en estos pequeños videos de TikTok que una información, un oficio que suba Homeland Security. Debido a que la venezolana sigue siendo una de las nacionalidades con mayor número de personas que continúan la travesía para llegar a Estados Unidos, se han convertido también en una presa fácil del crimen organizado. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Para estar bien informados, estas son las 3 noticias de carácter internacional que usted debe conocer este miércoles. Y comenzamos con el portal de la casa Impacto, venezuela.com, que titula lo siguiente: frenazo para Joe Biden. Juez detiene efectos de nuevas reglas para pedir asilo. En mayo, la administración del presidente demócrata de Estados Unidos introdujo estas nuevas reglas para contrarrestar la suspensión de la norma sanitaria conocida como Título 42, que permitía bloquear a casi todos los migrantes en la frontera con México si no traían la documentación necesaria para entrar. Varias asociaciones de defensa de los derechos civiles llevaron las restricciones ante los tribunales por considerarlas ilegales y similares a las impulsadas por el expresidente republicano Donald Trump. No obstante, este fallo del juez no entra en vigencia inmediatamente, puesto que el magistrado da 14 días al Ejecutivo para apelar. El Pollo Carvajal no solicita fianza, permanecerá en cárcel de Nueva York. Contrario a lo que se pensaba, la defensa del ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, no solicitó la fianza, por lo que permanecerá privado de libertad en una cárcel federal de Nueva York. De acuerdo con su abogado Sachari Margulis, Carvajal está en custodia protegida, muy aislado y no ha tenido oportunidad de hablar con su familia. En la diligencia, el juez ordenó a la Fiscalía entregar todo el material probatorio en un término de 90 días. Es por ello que el juicio se pospuso hasta el próximo 1 de noviembre. Mató a un migrante venezolano en Cúcuta de un tubazo en la cabeza. Autoridades colombianas detuvieron a Junior Alfredo Rosales González, de 32 años de edad, por asesinar de un tubazo en la cabeza a un hombre de nacionalidad venezolana para robarle su bicicleta. El hecho quedó registrado en un video de seguridad que sirvió para identificar al agresor. La policía informó que la bicicleta fue vendida por el victimario para comprar estupefacientes. El joven venezolano, identificado como César Sánchez Melo, iba a su trabajo en bicicleta cuando fue sorprendido por Rosales. Vecinos del sector trataron de auxiliarlo, pero murió pocos minutos después. La ineficiencia y corrupción generalizada en el sector petrolero ha llevado a la oposición a estudiar la posibilidad de privatizar PDVSA, una medida que para algunos resulta un poco radical. Pero realmente, ¿a quién beneficia esto? ¿Económicamente es factible para nuestro país? Dudas que despejaremos el día de hoy con el experto petrolero Rafael Quiroz en nuestra sección En Contacto. Yo leía en sus artículos que usted describía esta iniciativa como algo nefasto e incluso violaba la soberanía del país. ¿Usted me puede hablar un poco cuáles son esas desventajas o por qué la idea de privatizar PDVSA no es tan viable como parece? Sí, bueno, Génesis, gracias por la oportunidad que me das pues, para dirigirme a toda tu vasta teleaudiencia. Y bueno, empiezo por decirte que, que iniciando el esquema o la respuesta, la propuesta de María Corina no es nada viable. Y yo lo digo pues en el último artículo que expliqué allí, porque jurídicamente es prácticamente imposible. Ella para eso tiene que cambiar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En sus artículos 11, 12, 302, 303 y 311. Mientras tanto, estaría violando la Constitución. Entonces, estaríamos pasando igual que como estamos, pues, donde se violan constituciones y se violan leyes por encima, etcétera, etcétera.
sería más de lo mismo. Así que la oferta a ella es lo que los expertos en marketing llaman una oferta engañosa, porque ella sabe que no va a poderla cumplir. Vamos a sus intenciones, que para mí yo las considero que son un tanto malévolas y que son contrarias al interés nacional. Porque si ella lo que quiere con la privatización, como lo ha dicho, es simplemente traer el capital privado internacional, o sea, permitir que las transnacionales sigan entrando a Venezuela. No es que vengan y que entren. No, aquí tenemos 39 empresas transnacionales, 29 en la faja y 10 en la faja. Bueno, vamos a decirle a ella que empiecen a invertir. ¿Por qué las que están aquí no invierten? Las que están aquí, allá en la faja 29, están así, cruzadas de brazos. No invierten un centavo o $1, mientras que PDVSA no haga lo mismo como miembro de esa sociedad o esa empresa mixta que tiene. ¿Usted no cree, desde su análisis como experto en materia económica petrolera, que es importante primero recuperar la actividad petrolera y la empresa más importante de Venezuela para poder recuperar el resto del país? ¿Y no cree que la privatización sería la salida? Pero por supuesto, Génesis, por supuesto lo primero, no lo segundo, lo que finalmente, donde usted remata la pregunta. Por supuesto que es necesario recuperar primero la empresa petrolera. Eso lo he dicho yo cientos de veces. La reconstrucción del país, Génesis, empieza por la reconstrucción de la industria petrolera. No habrá aquí reconstrucción de Venezuela si primero no ordenamos y no rescatamos y no reconstruimos petróleo en Venezuela. Pero para eso no tienes que privatizarla. Lo que tienes que nombrar gerentes capaces, gerentes que conozcan de petróleo, gerentes que conozcan de geología petrolera, ingenieros petroleros, químicos petroleros, pero también economistas petroleros y gente que conozca de lo que es la diplomacia petrolera y lo que es la geopolítica del petróleo y lo que es la geoestrategia del petróleo, porque todo eso viene umbilicalmente amarrado entre sí. Tristeza en el mundo de la música. La cantante irlandesa Sinéad O'Connor murió este miércoles a sus 56 años de edad. Así lo confirma su familia a través de un comunicado. Veamos. Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Esto fue lo que dijo la familia en un comunicado difundido por el canal público RTE. Con este comunicado se hizo oficial la muerte de la cantante pop irlandesa, conocida por su interpretación de la canción Nothing Compares to You. O'Connor alcanzó fama mundial en 1990 con este tema que fue escrito por el también cantante y compositor Prince. La artista estuvo casi siempre inmiscuida en la polémica, ya fuera por declaraciones en las que afirmaba que fue maltratada por su madre en la infancia o cuando protestó contra la Iglesia Católica y los abusos sexuales hacia menores de edad a manos de religiosos. Luego de estas polémicas, fue desapareciendo paso a paso de los focos y del entretenimiento, hasta que en 2005 lanzó un álbum de música reggae y posteriormente en 2018 anunció su conversión al Islam. En los últimos años estuvo muy activa en las redes sociales, ya fuera amenazando a sus antiguos socios con llevarlos ante la justicia o hablando de sus problemas de salud física y mental, e incluso de sus pensamientos con acabar con su vida. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia y leer los comentarios que nos dejan relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿perder el apoyo del Partido Comunista causará estragos en la administración de Nicolás Maduro? Comenzamos con las redes sociales de Impacto Venezuela. En el Instagram, Power Anime nos escribe lo siguiente: ya ni el mismo chavismo apoya a Maduro, no los quiere nadie. También está Camila Cáceres, que dice: ojalá y así sea, Maduro no merece ayuda de nadie. Ahora nos vamos a nuestro canal de YouTube. Por aquí llueven las respuestas. Lincoln González comenta: no creo que le haga daño al Partido Socialista Unido de Venezuela que el Partido Comunista le declare la guerra.
porque desde un principio el gobierno los ha utilizado a su conveniencia, después siempre los ha desechado. Seguimos con Víctor Pérez. Él dice: lo del Partido Comunista no afectará en el gobierno de Maduro, pero yo, siendo un socialdemócrata de centro, no les daría la mano a esa gente. El PCB que se quede solo. Finalizamos con Reinier Ferrer. Lo ocurrido con el Partido Comunista demuestra la ambición de poder de Maduro y la posible desunión partidista. Muchas gracias a todos por participar. Seguimos con más. En Estados Unidos se escucha el pío pío del pollo Carvajal. Así titulamos nuestra caricatura del día. Una vez más, el ilustrador venezolano Fernando Pinilla refleja lo que a su juicio cree que existe un temor dentro del chavismo por la extradición a Estados Unidos de Hugo el Pollo Carvajal y de lo que pueda decir ante las autoridades de ese país que comprometan a la administración de Nicolás Maduro. Escríbanos y cuéntenos sus historias. Estamos en todas las plataformas digitales como Impacto Venezuela, @ImpactoVE y www.impactovenezuela.com. Hasta aquí las noticias del día. No olviden suscribirse a nuestro canal. Manténganse bien informados.